La noche del 24 de diciembre llegó con su habitual mezcla de nostalgia y esperanza. Había preparado mi estofado de ternera con castañas, como cada año, aunque esta vez solo éramos 3 en la mesa Daniel, mi hijo menor, su esposa Jimena, que insistió en encargarse del postre, y yo. No esperaba más visitas. Ainara, mi hija mayor. Llevaba años celebrando la Navidad en Barcelona, rodeada de colegas de empresa y socios que hablaban más de cifras que de cariño. Así que cuando oí el timbre, justo al servir el vino, mi corazón dio un pequeño salto al abrir la puerta. Ahí estaba ella, abrigada con un largo plumas color crema, el cabello recogido con elegancia, y una sonrisa brillante que me recordó a cuando era niña y venía corriendo a enseñarme sus boletines escolares. Llevaba una botella de vino tinto en una mano y una pequeña caja con lazo en la otra. ¡Feliz Navidad! Mamá me abrazó fuerte. Tenía que venir. No podía quedarme otro año sin verte. La emoción me apretó la garganta. La invité a pasar. Y enseguida se unió a la mesa. Entre brindis y risas inesperadas, todo parecía fluir con una calidez que hacía mucho no sentía, hasta que, en medio de una conversación trivial sobre las luces del pueblo, soltó la frase que congeló la sala. «¿Y bien, te gustó la casa del lago que te regalé?» El tenedor se me resbaló de los dedos. Me quedé en silencio, con la mirada clavada en ella, como si no hubiera entendido bien ¿Qué casa? Hija Ainara frunció el ceño con suavidad, como si pensara que era una broma. La casa en Banyoles, la que te transferí hace casi 2 años, con vistas al lago, como siempre soñaste. No fuiste nunca. No pude responder. Mis manos temblaban. Jimena, desde la cocina. Se giró lentamente y me miró. Su sonrisa era leve, pero había algo en su expresión, algo extraño. No era sorpresa, no era confusión, era la sonrisa de quien ya sabía la respuesta antes de que la pregunta se hiciera. Y en ese instante, comprendí que esa pregunta inocente no era el regalo, sino el inicio de algo que estaba a punto de desmoronarse. Ainara dejó la copa sobre el mantel con cuidado, como si su gesto pudiera calmar el silencio que se había instalado entre las paredes de mi comedor. Su voz tembló apenas, pero mantuvo ese tono cálido y firme que siempre había tenido cuando hablaba de algo importante. «Mamá, aquella vez que hablamos por teléfono y me dijiste que querías un sitio tranquilo, cerca del agua, para leer y plantar tus jazmines, yo lo tomé en serio. Visité Banyoles y encontré una casa preciosa, antigua pero bien cuidada, con un jardín pequeño que da al lago. Hice los trámites, la puse a tu nombre. Yo no sabía qué decir. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar el resto. ¿Te refieres a una casa con portón azul, rejas de hierro y una pérgola llena de hiedra?», le pregunté en voz baja. «Sí», dijo, con una sonrisa de alivio. «Esa misma. Entonces sí la conoces». Negué con la cabeza lentamente. «Nunca he estado allí, hija. Nunca supe de eso». Ainara se quedó helada. Abrió el bolso con manos trémulas y sacó su teléfono. Mostró transferencias, fotos de la escritura. Luego, con un gesto nervioso, buscó otra aplicación. «Mira, cada mes desde entonces he hecho una transferencia a una cuenta con tu nombre, para los gastos, por si querías hacer reformas. ¿No lo viste nunca?» Me sentí vacía. No había recibido nada, ni la casa, ni las transferencias, nada. «Ainara, cariño, yo no he visto ni una sola peseta», susurré. «Jamás». Daniel se aclaró la garganta con fuerza. Se sirvió más vino, aunque no había tocado la copa anterior. «Bueno, dejemos eso ahora. Sí, seguro hay un malentendido con el notario o con los bancos. Estas cosas a veces tardan en actualizarse», dijo, sin mirarnos. Jimena frunció el ceño con exageración y murmuró algo como
Qué raro. ¿Verdad? Antes de volver a mirar el horno. Pero yo ya no podía dejarlo pasar. Había una sombra detrás de todo esto, porque una casa no desaparece, porque el silencio de mi hijo y la mirada evasiva de su esposa lo gritaban más que cualquier palabra, y porque lo que Ainara me contó después hizo que algo dentro de mí se rompiera del todo. Esa misma noche, mientras Daniel y Jimena dormían en la habitación de invitados y Ainara se quedaba en el sofá con los ojos abiertos, incapaz de cerrar el corazón ni los párpados, yo salí al jardín trasero con mi chaqueta de lana encima del camisón. El aire frío me despejó el aturdimiento. Necesitaba pensar. Necesitaba ayuda. Así que marqué un número que conocía de memoria. Maricel, mi vecina desde hacía más de 20 años. Cruzó a mi casa en zapatillas, con una linterna en la mano y ese gesto suyo. Entre preocupación y firmeza, nos sentamos en la cocina, con un café que no alcancé a beber. ¿Qué ocurre? Basilia, tienes la cara como si hubieras visto un fantasma. Se lo conté todo. La casa, las transferencias, la sonrisa de Jimena, la reacción de Ainara, el silencio de Daniel. Maricel me escuchó sin interrumpir, frunciendo el ceño cada vez más. ¿Puedo ver tu correo?, me preguntó al final. Subimos al escritorio. Encendí el portátil viejo que apenas usaba desde la pandemia y juntas revisamos cada carpeta. No había correos del banco, ni notificaciones notariales, ni constancia alguna de depósitos, solo las mismas alertas comerciales y boletines vacíos que siempre recibía. ¿Y tu correo físico? ¿Has recibido algo en papel últimamente? Fui hasta el aparador del recibidor, donde guardaba toda la correspondencia. Había facturas, publicidad del supermercado, pero nada relevante, nada legal, nada que hablara de una propiedad junto al lago. Maricel me miró con una expresión que ya conocía, mezcla de rabia contenida y confirmación. Basilia, tú sabes que nunca me cayó bien tu nuera, ¿verdad? Siempre sonriendo, siempre con prisas, siempre llevándose tu correspondencia por ayudarte. ¿No lo ves? Me quedé helada. De repente, recordé cómo Jimena insistía en recoger el correo del buzón porque tú ya no deberías agacharte. ¿Cómo fue ella quien configuró mi nuevo correo electrónico cuando cambié de compañía telefónica? Cómo a veces me decía que no había llegado nada, aunque el cartero sí había pasado. Maricel me tomó la mano. Vamos a averiguar la verdad, pero con calma, y sin que nadie lo note, y así, con la luna colándose por la ventana. Supe que no podía confiar más que en lo que viera con mis propios ojos. 2 días después, Ainara llamó desde la oficina del banco. Con la voz tensa y contenida, yo estaba en la cocina, preparando una infusión para intentar calmarme. Pero al oír su tono supe que algo más venía. Algo peor. Mamá, la casa sí se transfirió a tu nombre. Todo está en regla. La escritura, el registro, los impuestos. Pero hay algo más. Dejé la taza temblando sobre la encimera. ¿Qué cosa? La casa está hipotecada. Desde hace 1 año y medio. El préstamo se hizo a tu nombre. Y no es una cantidad menor. Me quedé sin aliento. La cabeza me daba vueltas. Eso es imposible. Yo no he firmado ningún préstamo. Ni he puesto un pie en un banco en años. Ainara, lo sé. Por eso pedí hablar con el gestor. Y le pedí copia de los documentos. Me acaban de enviar el escaneo de la firma. ¿Es la tuya? O eso parece. Apenas pude hablar. Colgué con las manos heladas y miré por la ventana como si pudiera encontrar una respuesta entre los árboles del jardín. Más tarde, con la ayuda de Maricel, revisé cada cajón, cada papel viejo, buscando algo que me diera pistas. No había nada. Pero Ainara volvió esa misma noche con los documentos impresos en la mano. Los extendió sobre la mesa con delicadeza, como si fueran dinamita. Aquí está la escritura de hipoteca, aquí, el contrato con el banco, y aquí, esta firma. La miré detenidamente. Se parecía a la mía, pero no era mía.
Había una curvatura que nunca hago en la B, un trazo más alargado en la A, una imitación. Esto está falsificado, susurré. Pero lo han hecho bien. Lo suficiente como para engañar al banco. Y luego, como si no fuera suficiente, Ainara dejó sobre la mesa la última carta que había recibido de la entidad. Están exigiendo los pagos atrasados o embargarán la casa que te regalé. Sentí cómo se me encogía el pecho, no por la deuda, ni por el fraude, sino porque eso significaba que alguien cercano había usado mi nombre para destruirme, y ya empezaba a sospechar quién. Ainara insistió en que lleváramos los documentos a alguien de confianza. Yo no conocía a ningún abogado, pero ella sí, Víctor Peral, jubilado, antiguo compañero de universidad de su padre. Aún aceptaba revisar casos puntuales para amigos cercanos. Nos recibió en su casa, rodeado de montones de carpetas y libros subrayados, como si no pudiera desprenderse del oficio. Le entregamos todo. Lo leyó con calma, sin levantar la vista ni una sola vez durante media hora. Luego suspiró hondo. Se quitó las gafas y nos miró con esa seriedad que anuncia noticias que nadie quiere escuchar. Basilia. Esta firma no es suya. La han copiado con precisión. Pero la presión del trazo, los bucles, es una imitación. Sentí que se me aflojaban las piernas. Pero Víctor no había terminado. He investigado el número de registro notarial. Los documentos fueron tramitados en Zaragoza, no aquí. Eso ya es extraño. Considerando que usted reside en Gerona y la propiedad está cerca de Banyoles, ¿por qué una notaría a 400 kilómetros? Ainara y yo intercambiamos una mirada. Mi voz apenas salió. ¿Quién presentó los papeles? Víctor alzó una ceja. Según consta, una mujer llamada Jimena. Ella entregó los documentos con su firma y DNI. También aportó una copia del suyo. Basilia. El aire se me escapó del pecho, no de sorpresa, sino de confirmación. Pero, ¿cómo consiguió mis documentos? Logré decir, con las manos apretadas en el regazo. Ainara respondió por mí. Siempre que llegaba correspondencia importante, Jimena decía que te la leía o la guardaba, y tú le dabas fotocopias del DNI para cosas de la familia, como cambiar servicios o actualizar seguros. Víctor asintió despacio. Con una fotocopia y su acceso a su vida cotidiana, pudo falsificar lo necesario. La notaría nunca conoció a la verdadera Basilia, solo a la versión que Jimena construyó. El silencio cayó como una losa sobre la sala, y allí, en medio de carpetas y papeles, comprendí que lo que empezó como una sospecha ya tenía rostro. Jimena no solo me había traicionado, había tomado mi identidad, y todavía no sabíamos hasta dónde había llegado. Volvimos a casa con los documentos en la mano y el alma arrugada. Ainara quiso que esperáramos a después de las fiestas para hablar con Daniel, pero yo no podía callar ni un día más. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos, saber si aún quedaba algo de verdad en su voz. Lo encontré en el jardín, recogiendo las luces de Navidad caídas con el viento. Me acerqué sin decir palabra y le extendí una hoja. Reconoció el membrete del notario al instante. Sus manos temblaron. «¿Qué es esto?», murmuró. «Tú dime, tu esposa aparece como quien gestionó todo, y tú también firmaste algo». No, Daniel cerró los ojos. Se quedó inmóvil unos segundos, como si luchara consigo mismo. Luego, sin mirarme, se sentó en el banco de piedra del porche y habló con voz rota. Yo sabía, no todo, solo lo que Jimena me dijo, que tú querías transferir la casa a nombre de Ainara, pero que como no tenías fuerzas para ir al notario, necesitabas que firmara en tu nombre, que era algo de rutina. Me dijo que no te lo dijera para no confundirte. «Firmaste un poder notarial», le interrumpí. Con la garganta seca, él asintió, con lágrimas ya cayendo por sus mejillas. «Sí, lo falsifiqué». Ella trajo un formulario, ya casi todo rellenado.
Solo tenía que copiar tu firma. Me juró que con eso tú podrías recibir las ayudas de la pensión sin problemas, que era para ti. Mi cuerpo no reaccionaba. Me quedé de pie, escuchando a mi hijo confesar que, por comodidad o por cobardía, había vendido mi nombre. Me sentí invisible, como si mi existencia se hubiera convertido en una carga que él debía manejar con firmas y mentiras. No sabes cuánto lo lamento, mamá dijo al fin, intentando tocar mi mano. Yo solo quería que todo estuviera bien. Me alejé. No grité, no lloré, solo entré en casa, cerré la puerta y dejé que el eco de esa traición se acomodara junto a mí en la cocina, donde aún quedaban restos del turrón sin abrir, porque si quería seguir adelante, necesitaba saber cuánto más habían callado. Al día siguiente, Jimena apareció en mi puerta como si nada hubiera pasado. Llevaba una bufanda roja bien anudada al cuello, el maquillaje justo para parecer serena y los ojos entrenados para dar pena. Me pidió hablar a solas, a regañadientes. La hice pasar al salón. Se sentó con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas sobre el regazo. Su tono fue suave, casi maternal. Basilia, no era mi intención herir a nadie. De verdad, esto se nos fue de las manos. Pensamos que podríamos resolverlo antes de que tú siquiera te enteraras. La miré en silencio. Ella prosiguió, bajando la mirada con aparente remordimiento. Mis padres están muy enfermos. Las medicinas, el cuidado diario, nos ahogan, y Daniel no ha conseguido trabajo estable desde hace más de un año. Yo hice lo que pude para mantenernos a flote. Con mi nombre le espeté sin levantar la voz, y con la casa que me regaló mi hija. Jimena se removió incómoda. Luego suspiró. Ainara. Ella se fue. No volvió más. Ni una llamada. Ni para su hermano. Ni para ti. Tuvo suerte. Claro. Consiguió lo que tú nunca nos diste, estabilidad. Pero también nos dejó atrás, como si no existiéramos. No la metas en esto. Ainara me ha ayudado más que nadie. Aunque no lo sepas, entonces ocurrió lo inesperado. Jimena cambió el tono. Se inclinó hacia adelante, con lágrimas en los ojos. Podemos arreglarlo, sin abogados. Yo firmo lo que haga falta. Devuelvo todo, pero no hagas esto público. Basilia, no lo soportaría. Mis padres tampoco. No podrían con otro escándalo. Su voz temblaba. Por un momento, pareció sincera, pero yo ya no creía en su teatro. El miedo en su rostro no era por vergüenza ni culpa, era por algo más profundo, algo que aún no había dicho. Me levanté sin responder. La invité a salir. No con desprecio, sino con la calma de quien ya ha tomado una decisión, porque si Jimena temía tanto a la verdad, era hora de descubrir qué más había enterrado bajo esa fachada de víctima arrepentida. Fue Maricel quien me llamó aquella mañana, con la voz cortada por la sorpresa. Había ido a casa de Daniel para devolverle unas herramientas que le había prestado su marido y, por casualidad, notó el ordenador encendido en la mesa del comedor. No pudo evitar acercarse. La pantalla mostraba un correo electrónico abierto, con el asunto confirmación de billetes. Basilia, tienes que ver esto, me dijo, jadeando al otro lado del teléfono. Son 2 billetes a Zúrich, a nombre de Jimena. Solo Jimena. Daniel no figura. Fui de inmediato. Leí el correo detenidamente. El vuelo salía en 3 días. Clase ejecutiva, sin regreso. En el cuerpo del mensaje había una nota de agradecimiento por una transferencia reciente, una cantidad de 6 cifras. El aire me faltó un instante. No se trataba solo de traición familiar. Era fraude, evasión, engaño premeditado. Jimena había planeado marcharse con el dinero restante de la hipoteca y desaparecer. Copiamos el correo, lo imprimimos y lo llevé directamente a Víctor Peral. Él ya no parecía sorprendido, solo profundamente decepcionado. Con esto basta para levantar una denuncia formal, dijo, ajustando sus gafas.
Lo entregaremos hoy mismo a la Guardia Civil. Que se encarguen ellos. No me tembló la mano al firmar los papeles. Lo que Jimena había hecho no era un error, era una decisión fría y calculada. Había robado, mentido, manipulado, y ahora pretendía huir sola, dejando incluso a mi hijo atrás, por más que me doliera reconocerlo. Ya no se trataba solo de recuperar una casa, era una cuestión de dignidad, de justicia a Ainara. Cuando se lo conté por teléfono, guardó silencio unos segundos. No dejes que se vaya, ama, no otra vez. Y yo no lo haría. La denuncia fue entregada esa misma tarde, y al día siguiente, la Guardia Civil ya había puesto una alerta en todos los aeropuertos, porque si Jimena creía que podía dejar atrás su rastro sin consecuencias, estaba a punto de descubrir cuán largo puede ser el brazo de la verdad. Me llamaron temprano aquella mañana. Era el agente que había tomado nuestra declaración, señora Basilia. Jimena ha sido detenida en el aeropuerto de Barcelona. Intentaba abordar el vuelo a Zúrich con documentación incompleta. La estamos trasladando a comisaría. Colgué sin decir una palabra. No sentí júbilo ni alivio inmediato, solo una calma extraña, como si el aire se hubiera liberado de una presión invisible. Habíamos llegado al punto donde la justicia empezaba a hablar por mí. Días después, Daniel fue citado a declarar. Enfrentaba cargos por falsificación de documentos y complicidad en fraude hipotecario. Lloró ante el juez, lloró ante mí también, pero ya no era el llanto de un hijo arrepentido, sino de un hombre derrumbado. Aún así, cuando me preguntaron si deseaba imponer todo el peso de la ley, pedí clemencia, no por debilidad, sino porque creí, muy dentro de mí, que Daniel aún podía reconstruirse si alguien creía en su redención. Solicité que recibiera tratamiento psicológico obligatorio y que se le exigiera trabajo comunitario. El juez lo aprobó. Poco después, el acta oficial llegó a la Casa del Lago en Banyoles, volvía a estar a mi nombre. Era mía, como lo había sido desde aquel primer regalo que mi hija me dio con amor. Volver a poner los pies allí fue como respirar tras un largo invierno. Invité a Maricel y también a mis 2 nietos, los hijos de Daniel. Necesitaban un respiro. Y yo también. Decoramos juntos el salón con guirnaldas sencillas. Encendimos la chimenea y comimos sopa caliente bajo una manta compartida. Ainara llamó por videollamada desde Londres. Lloramos juntas, sonriendo. Ese lugar que casi fue borrado por la traición. Ahora comenzaba a escribir una nueva historia. No la del engaño, sino la de los hilos que aún podían remendar lo roto. Y en ese hilo, tejía el último paso que me quedaba por dar, sentada en la terraza de la casa, con el sol acariciando mis mejillas y el murmullo suave del agua del lago de Banyoles. Sentí algo que durante mucho tiempo había creído perdido paz. Una calma profunda, honda, tejida no con olvido, sino con comprensión. El camino no fue fácil. Perdí más de lo que imaginé la confianza en quienes más amaba. Años de trabajo silencioso, noches de insomnio creyendo que había exagerado todo, pero al final recuperé lo esencial, mi voz, mi derecho a ser escuchada, mi verdad, tantas veces negada, y sobre todo, el respeto de mi hija. Ainara vino a verme esta mañana. Llegó con una cesta de pan recién horneado y una manta de lana tejida por sus manos. Desde hace semanas. No falta ni un solo domingo. A veces se queda a dormir. Otras solo pasea conmigo por la orilla. No hace falta hablar demasiado. Su presencia, constante y sincera, dice lo que antes no se atrevía a decir. Daniel sigue en terapia. No lo he visto desde la audiencia, pero recibo cartas suyas, las leo con el corazón en un puño, y aunque aún me duele, hay una parte de mí que desea que pueda sanar, no por mí, sino por los niños que aún lo esperan con los brazos abiertos. Jimena cumple su condena. No he vuelto a pronunciar su nombre en voz alta, ni pienso hacerlo.
Hay cosas que no merecen espacio en los recuerdos que quiero conservar. Desde aquí, observo cómo los árboles se mecen suavemente y las aves cruzan el cielo en libertad. Nadie puede devolverme los años robados, pero esta paz que me habita ahora, no hay poder en el mundo que me la pueda quitar. Y mientras el día cae lentamente sobre el lago, sé que, por primera vez en mucho tiempo, puedo respirar sin miedo.